Yo les voy a hablar de Virginia Woolf. Su nombre verdadero es Adeline Virginia Stein. Ella nació en Londres, en Reino Unido, allá por el año de 1882. Ella fue una escritora británica. El nombre de Virginia Woolf figura con otros tantos nombres como el de James Jones, Thomas Mann o el de mismo Kafka, entre los grandes renovadores de la novela moderna. Ella experimenta la estructura temporal con la narración. Así perfeccionó las novelas con el monólogo interior, es decir, de su yo interior, un procedimiento que intenta interpretar a lo máximo sus personajes. Ella forma una forma de pigmentación al fluir que intenta representar los pensamientos de un solo personaje. Algunas de sus obras más famosas son como La señora Dallot, Las olas de las que les voy a hablar. Woolf fue además Woolf fue una pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, en cuanto a identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que desarrolló en algunos de sus ensayos. Por ejemplo, La habitación propia, que fue publicada en 1932, no solo abordó este tema en sus ensayos, sino también lo hizo en la inquietante y misteriosa novela como Orlando, que fue publicada en 1928, en la que se difuminan las diferencias entre la condición masculina y la femenina encarnadas en la protagonista, una aristócrata dotada de la facultad que transforma a la mujer. Pero el libro del cual yo les voy a hablar es la Ola. Este libro es un monólogo similar, ya que representa la apuesta más fuerte de la autora, porque en cuanto a experimentación literaria y crítica de innovación se refiere. La estructura del libro está formada por 6 soliloquios de otros tantos personajes que giran en torno a una historia común, pero no dialogan jamás entre ellos. Con esto lo que se pretende es obtener una objetividad literaria, ya que al tratarse de los monólogos de 6 personajes independientes, pero también son historias narradas entre sí. Nuestra primera instancia la tendremos en un jardín de Ledón. Ahí van a empezar los primeros aparecimientos del personaje como una primera imagen. La idea de los sucesos que están por venir. Es decir, por ejemplo, aquí vemos todos los niños que corretean. Por ejemplo, Susan al contacto con la naturaleza. También tenemos a Rhoda un tanto alejada, a la espera, vernos observando el juego de los otros niños. Neville sentado mientras reposa su cuerpo enfermo, Luis y Ginny caminando juntos de la mano. Cada uno de ellos tomará de este primer momento un futuro para su monólogo. En esa diferencia también el amor por Ginny, la de la naturaleza por Susan, la del alejamiento para Rhoda, etcétera. También luego vendrá la imagen ya de la juventud, de la adolescencia, eh, en un género asistiendo así por decirle a escuelas diferentes, las personalidades empiezan a definirse más así, por ejemplo, tenemos toda la delicadeza y entrega del estudio que encuentra Berna, el contacto con la gente que hace de su base su mejor conocimiento. También tenemos a Luis y Roda que seguirán sintiéndose rezagados y Ginny, quien descubrirá que con su belleza le puede abrir cualquier puerta. Sus mentes dibujarán los perfiles de los otros y a medida que los recuerdos de la infancia vienen, van ya haciéndolo de una manera más comparativa. Así llegará también la juventud. A la sazón de cada quien se encaminará por senderos diferentes. Por ejemplo, el uno estará entregado a la vida intelectual, el otro a de la oficina, en las faenas y quehaceres domésticos, también en el campo vendrá el romanticismo como siempre. Pero aún en este momento ya de la niñez que todos coincidieron, pero tratan de bifurcarse, es decir, continuarán al acecho mutuo y a la persuasión a veces inconsciente de tener la verdad en el camino. Es decir, en los asuntos cotidianos y comunes de la vida. Lo que se comprenderá es que cada minuto que va pasando de ellos es lo que lo van a hacer que se consiga y se vayan, como quien dice, penetrando en su futuro. Ya, también tratarán de trastocarse de la manera como ellos verán en el futuro más adelante. Durante la madurez las imágenes ya se van a multiplicar porque serán todo más fuertes, es decir, algunos no tendrán esposos e hijos, también serán profesionales. Por ejemplo, Judy se dará cuenta que la belleza no lo es todo porque tampoco es eterna. Ferna entenderá que su miedo a la contingencia no se soluciona aislándose o acercándose por ese temor que él cuenta. Rhoda se acercará religiosa y religiosa al resentimiento de la desolación y Neville nunca podrá olvidar la muerte de su gran amigo Percival, que tal vez es una persona por la cual él se encuentra enamorado. Y también aquí como quien dice, debatir de la razón con la lógica, porque él está enamorado de una persona del mismo sexo.
lo cual él lo sabe pero no lo quiere afrontar. Más aunque en la madurez todos se hayan consumido en su propia existencia, ya se encierran en una coraza para espaciar o explicar sus culpas. Cada uno también van analizando la forma en la que ellos van a vivir. Así tenemos también una imagen ya final donde todos convergen y hablan de sus vidas. Por eso el título de la obra, Las olas, porque el tiempo real de la novela es un día, ¿no? Porque empieza con el amanecer, el atardecer y el ocaso, pero en la vida de los personajes toda una vida porque empieza desde la niñez, la adolescencia y termina en la madurez. Eh, este libro es un poco difícil de comprender al principio, pero al final ya a medida que tú te vas familiarizando con los personajes ya te vas dando cuenta que la autora, es la intención de la autora que cada quien habla de su propia historia. No están conectadas, pero sí tienen se compaginan porque a lo que vas leyendo la lectura es un fluir. Entonces yo como manera de conclusión les digo que si nos tomamos o nos hacemos referencia, pasa algo que no en nuestra vida. Nosotros a veces hacemos cosas que no deseamos o tenemos un trabajo que no queremos y tampoco nos aceptamos tal y cual como somos por los estigmas que nos impone la sociedad. Eso es todo. Gracias.